Sí, doctor, se ve. Sí, Perfecto, ahora sí, ahora sí. gracias. Bueno, hoy vamos a ver eh, la clase de parto pretérmino. El parto pretérmino es una de las patologías más frecuentes que pueden ocurrir en el transcurso de una gestación. En ese orden de ideas, eh, déjeme cerrar aquí. En este orden de ideas, el parto pretérmino, si lo tenemos que definir, tenemos que englobarlo como aquel proceso que sucede después de las 22 semanas. Recuerden que antes de las 22 semanas habíamos hablado de que toda expulsión o extracción de cualquier producto de la concepción antes de las 22 semanas era considerado como un aborto. Pues bien, para el parto pretérmino tenemos que, tiene que suceder, tiene que aparecer este fenómeno después de las 22 semanas y antes de las 37 semanas. Recuerden también que el peso era importante para definir lo que era un aborto y era menor de 500 gramos. En ese orden de ideas, una vez establecido que el tiempo de gestación debe ser después de las 22 semanas y menor de las 37 semanas o 259 días de gestación. Este criterio, que es el mismo que tiene la maternidad Concepción Palacio, es el mismo que tiene la Organización Mundial de la Salud. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud ha estudiado epidemiológicamente las incidencias del parto pretérmino. Y anualmente en todo el mundo nacen 15 millones de recién nacidos pretérminos, es decir, nacen 15 millones de recién nacidos entre las 22 semanas y menor de 37. Por supuesto, estas consideraciones traen como consecuencias un aumento en la morbimortalidad del recién nacido, generalmente por la prematuridad de muchos de sus órganos, tanto a nivel pulmonar como a nivel cardiovascular u otros sistemas que veremos a continuación. En ese mismo orden de ideas, la prematuridad como causa de este proceso causa la muerte y en ese orden de ideas, la tasa de nacimientos pretérminos adquiere en ciertos países entre un 5 y un 18% y constituye de ese 5 al 18% el 70% de las muertes neonatales. Y la gran mayoría de esas muertes neonatales son por secuelas neurológicas. Acuérdense que el cerebro del recién nacido es un cerebro que está en formación y mediante la expulsión, ya sea vía vaginal o extracción vía cesárea, la incidencia de hemorragias cerebrales es muy grande. Y por eso el 50% de todas estas muertes neonatales son debidas a secuelas neurológicas. Hay ciertas regiones del mundo donde la incidencia es alta y uno de ellos es Latinoamérica, que tiene un porcentaje de un 11%. Incluso hay ciertas regiones o ciertos países latinoamericanos, como puede ser Guatemala y Salvador, que tienen incluso una incidencia del 16%.
y está directamente ligado al buen control prenatal de una madre gestante. En ese orden de ideas, generalmente en los países subdesarrollados, la madre adquiere otros componentes laborales debido a las dificultades económicas que tienen que ir a trabajar o tienen que introducirse en el mercado laboral y eso lleva como consecuencia ciertos problemas mucho más frecuentes en este tipo de personas. No podemos olvidar que también hay un, un episodio que nosotros podemos extraer un recién nacido pretérmino y ese es el que nosotros denominamos recién nacido pretérmino iatrógeno o iatrogénico. Esto ocurre porque no se calculó bien la fecha de última regla o porque hay fetos más voluminosos que pueden tener 40 centímetros de altura uterina, pero que no han alcanzado la madurez suficiente, porque son fetos grandes o porque han habido errores severos en el cálculo de la edad gestacional, incluso por ecografía. En ese orden de ideas, también la, el parto pretérmino puede ocurrir, como generalmente ocurre, en el 40% de los casos sin ruptura prematura de membranas. Es decir, las membranas están intactas, pero las contracciones están presentes y esas contracciones presentes hacen que se, que se presente el parto pretérmino. Y un 20% de estos partos pretérminos ocurren con ruptura prematura de membrana. Entonces, fíjense que la epidemiología es variada y de varios aspectos. Si queremos ser un poquito más específicos en nuestro país, la tasa de parto pretérmino está entre un 9.7 y un 14% por 100.000 nacidos vivos. Es una tasa alta, es una tasa bastante alta, lo que equivale a aproximadamente un 68.08% de todas las muertes neonatales. Entonces, el concepto que el parto pretérmino es un problema, digamos, de importancia vital en la salud pública es bien determinado. Fíjense que el porcentaje en el mundo de los países donde hay mayor tasa de parto pretérmino es el 12% y indica un alto nivel de mala control prenatal o unos ingresos muy bajos. Países con alto desarrollo aún tienen una tasa que sigue siendo alta del 9%. Pero en el mundo, el 60% de todos los partos pretérminos ocurren en las regiones de África y Asia Meridional. Pero nosotros nos tenemos que enfocar en esta tasa de Venezuela, que sigue siendo de un 9.7 a un 14, lo cual sigue siendo alta y nos habla de nuestro esquema de salud pública, que aparentemente, según esto, no es el de mejor calidad. Si seguimos un poco los criterios de la Organización Mundial de la Salud, podemos clasificar entonces el parto pretérmino como un parto pretérmino extremo, aquel que ocurre antes de las 28 semanas. Recordemos nuevamente que es a partir entre las semanas 22 y menor de 37 semanas. Hablamos de un parto extremo pretérmino cuando es menor de 28 semanas, entonces evidentemente las complicaciones van a ser muy graves para un niño de 28 semanas. Hablamos de un pretérmino severo entre las 28 y 31 semanas de gestación,
y hablamos de un pretérmino moderado entre las 38, entre las 32 semanas de gestación a las 33 semanas más 6 días. Y hablamos de un pretérmino tardío entre las semanas 34 a las semanas 36 más 6 días. No sobrepasa los 37 semanas de gestación, sino es menor de 37 semanas. En ese orden de idea tenemos 4 entonces estadios: extremo, severo, moderado y tardío. Y cada una de esas etapas serán más o menos graves para el neonato dependiendo de el tiempo en que ocurra, puesto que la inmadurez del recién nacido a menor edad gestacional, mayor inmadurez. Es importante entonces conocer qué factores de riesgo puede tener un embarazo que puede originar un parto pretérmino. Y dentro de esos factores tenemos que hablar primero de los factores maternos. Los traumatismos y accidentes maternos son unos desencadenantes del parto pretérmino. Al igual que un tumor uterino que comprime la cavidad y que produce contracciones uterinas, puede ser este, productor de un parto pretérmino, porque altera la actividad miometral del útero, malformaciones uterinas, la incompetencia ismocervical. Un cuello incompetente es aquel cuello que ha perdido su capacidad de mantener sus fibras en forma adecuada para poder sostener o mantener el producto de la concepción. Esas son manifestaciones prácticamente locales. Entonces las manifestaciones locales serían malformaciones uterinas, incompetencia ismocervicales, tumores o accidentes que influyen directamente localmente sobre la actividad uterina. Y hay, por supuesto, factores maternos que pueden desencadenar contracciones uterinas, y estas contracciones uterinas pueden han sido desencadenadas por varios factores. En general, las condiciones para que se dé un parto pretérmino son todas aquellas enfermedades maternas que pueden inducir cambios en el sistema metabólico y cambios, por supuesto, en la actividad de la contracción uterina. Las infecciones en forma general, enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus o el hipotiroidismo, hipertiroidismo, cardiopatía, nefropatía, hipertensión, incluyendo la preeclampsia severa, la anemia y la vaginosis bacteriana, porque la vaginosis bacteriana hay una invasión de esas bacterias a través del cuello cervical que produce una neonitis, y esa neonitis produce o una ruptura de membrana o la presencia de actividad contráctil a nivel del útero por la liberación de las citoquinas, los leucotrenos y las prostaglandinas. Entonces, estos factores maternos hay que tenerlos en consideración, tanto los generales como los locales. Evidentemente, también hay factores importantes fetales que inciden en el tamaño del útero, en la distensión del útero y en la forma como se pueden presentar estas contracciones uterinas. No es lo mismo un embarazo múltiple donde el útero está con una distensión superior, o una malformación congénita, por ejemplo, un tabique, un útero tabicado, donde la tensión es aún mucho mayor, o aquellas presentaciones anómalas como puede ser incluso una situación transversa,
o una situación podálica o una situación oblicua, donde la contracción uterina y donde la distensión aún va a ser mayor. Pacientes que tienen un pretérmino anterior tienen una incidencia mayor, casi el doble, de presentar un pretérmino en los embarazos sucesivos. Y por último, tendríamos que hablar de ciertos factores ovulares, como es que causan hiperdistensión, como es el polihidramnios. Acuérdense que hablamos de polihidramnios cuando la medida del líquido amniótico excede de los 2500 cc. Podemos también tener ciertos patrones como insuficiencia placentaria o placenta previa. Recordemos que la placenta previa es la inserción baja, casi a nivel ismocervical, de toda la actividad placentaria que está localizada en esa zona. La misma desproporción fetopélvica que produce distensión y contracciones uterinas que impiden el descenso del feto y la ruptura prematura de membrana como consecuencia lógica que una vez que se produce una ruptura prematura de membrana, se produce un parto pretérmino. En ese orden de ideas, fíjense entonces que pueden haber factores maternos, fetales y ovulares que son desencadenantes y que constituyen factores de riesgo y que nosotros al hacer nuestro despistaje en la historia y la anamnesis de este paciente, debemos identificarlo como futuros factores de riesgo para un parto pretérmino y así catalogarla como un embarazo de alto riesgo. Si nosotros tratamos de hacer una analogía de la fisiopatología, entonces podemos decir que dentro de la fisiopatología es múltiple. Podemos decir que puede haber insuficiencia del istmo cervical, pudiéramos decir que puede haber una desproporción fetoapélvica, una insuficiencia placentaria, una liberación inadecuada de ciertos corticosteroides a nivel del feto, una actividad miometral aumentada. Entonces debemos empezar a estudiar el parto pretérmino como en un síndrome como tal, porque hay muchos factores asociados que pueden estar involucrados en la presentación de esta entidad patológica. Empecemos con las más frecuentes, que es las infecciones. Las infecciones a nivel de la gestación, en términos generales, ocurren con mayor frecuencia a nivel de la madre que trabaja. Pero ¿por qué la madre que trabaja va a tener mayor infecciones? Porque su aseo es mucho menos intenso que la mujer que no trabaja. Una mujer que trabaja pasa 6, 8 o 10 horas en parada. Su incidencia para ir al baño aumenta en el tiempo, puede aguantar más tiempo sin ir al baño, puede haber mayor incidencia de flujos a nivel vaginal. Esos flujos a nivel vaginal pueden invadir o traspasar el tapón mucoso del cuello uterino, llegar a la cavidad amniótica por transmigración de esas bacterias y producir una inflamación ascendente de todos los de todos estos gérmenes. Por supuesto, hay una invasión de gérmenes del canal cervical, de la vagina, que van a ingresar y van a producir una respuesta inflamatoria con dolor. Como ustedes saben, la respuesta inflamatoria está mediada por citoquinas, leucotrenos, prostaglandinas, y esto va a producir, evidentemente, la manifestación típica que vamos a ver, que es el dolor. Y el dolor es producido por estas sustancias proinflamatorias
que nosotros vemos consecuencia de esta invasión del útero por las bacterias. En ese orden de ideas, tenemos que entonces entender que este es un cuadro que si es bacteriano, mm, tenemos que ver primero cuáles son las bacterias más frecuentes en este cuadro. Y segundo, entender que la fisiopatología es que hay un cambio en principio de la flora cérvico-vaginal con presencia de patógenos cervicales. Estos patógenos cervicales, por vía ascendente a través del cuello uterino, van a invadir la cavidad intrauterina, quizás hasta por migración a través de la pared del el amnios, y va a permitir la entrada de estos microorganismos a la cavidad amniótica. Estos microorganismos a la cavidad amniótica van a producir una reacción inflamatoria a nivel del amnio de este producto de la concesión. Y por supuesto, como nosotros sabemos, el feto de glute también, líquido amniótico, puede producir, cuando hay una invasión microbiana abundante, la deglución de estas bacterias, y estas bacterias pueden desencadenar infección incluso en los órganos del feto. Entonces, este mecanismo es importante desarrollarlo y saber cuáles son en esencia los primeros gérmenes. Y los primeros gérmenes que están presentes en estos cuadros de parto pretérmino, y se ha determinado por el cultivo de los mismos, los más importantes son el Ureaplasma auriculatum, el Mycoplasma hominis y la Gardnerella vaginalis. Un dato muy importante es el estreptococo del grupo B, que se hace en la maternidad un cultivo del estreptococo grupo B, se toma una muestra y se da el tratamiento para evitar precisamente el cuadro del parto pretérmino. Pero no solo el estreptococo del grupo B, hay una gran variedad de gérmenes, todos coincidentes con la zona perianeal y la zona vaginal, como es la Escherichia coli, como son los enterococos, que lo vemos en el área del colon, lactobacilos, Candida albicans, Listeria monozogitis, incluso otros. Pero lo importante entonces, después de este conocimiento de los gérmenes involucrados, es aplicar las medidas preventivas, la aplicación de medidas preventivas para evitar infecciones, para evitar este cuadro tan aparatoso que es el parto pretérmino. Nosotros hemos visto a lo largo de todos los temas que sí hay alteraciones endocrinas importantes. Hemos visto que también por las clases de fisiología, la progesterona actúa sobre la musculatura lisa del cuerpo, tanto del útero como del colon. Y la progesterona es un elemento fundamental para mantener la buena actividad muscular. Cuando existen mecanismos mediante el cual la progesterona está a niveles adecuados, es posible que se mantenga esa dinámica uterina adecuada. Por eso nosotros vemos que una de las causas de aborto, porque produce contracciones, es la deficiencia de progesterona, y mandamos progesterona en las primeras etapas del embarazo. Independiente de esta alteración, a nivel endocrino vemos que hay receptores específicos genómicos a través de la mucosa miometrial o al músculo uterino, que pueden estimular la presencia de contracciones uterinas
en forma dolorosa. No podemos olvidar también que existen otras causas, independientemente de las que hemos hablado, los fenómenos trombóticos a nivel general, las alergias como proceso inflamatorio y varios conceptos de malnutrición. Nosotros vemos una incidencia del triple en aquellos pacientes que pesan menores de 40 kilogramos. Entonces, todos estos factores pueden contribuir de una u otra manera a desencadenar un parto pretérmino y nosotros, mediante el examen físico o la anamnesis, debemos estudiar y ser conscientes de estos factores de riesgo o factores predisponentes. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer distensión o diferenciación, mejor dicho, es lo que constituye un amenaza de parto pretérmino y un parto pretérmino per se. Suenan lo mismo, pero no lo son. En el parto pretérmino vamos a encontrarnos ya la patología como tal, va a haber un cambio, una modificación en la longitud y dilatación del cuello uterino. Entonces, hablamos de parto pretérmino ya establecido cuando encontramos una dilatación mayor de 4 centímetros y un borramiento mayor del 50%. Recuerden la diferencia que lo vimos entre dilatación y borramiento. Hay borramiento cuando ocurre una amplitud del cuello uterino y hay borramiento cuando disminuye la longitud del cuello uterino. En comparación o en contraste, vemos que en la amenaza el borramiento es menor del 50% y la dilatación es menor del 3% o de 3 centímetros sobre 10. En la amenaza del parto pretérmino existen contracciones, pero una cada 10 minutos, aproximadamente entre 25 y 30 segundos de duración. En contraste, cuando tenemos ya el parto pretérmino establecido, las contracciones regulares son detectables 4 o más en 20 minutos o 8 en 60 minutos. Es decir, la contracción uterina en el parto pretérmino es mucho, tiene una duración mucho mayor y es presente como contracción y la podemos sentir. Entonces las distensiones entre parto y amenaza van a estar dados por el borramiento, la dilatación y el tipo de contracción uterina. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros hacer un diagnóstico del parto pretérmino? Bueno, evidentemente, antes que nada, tenemos que hacer la anamnesis y un examen físico completo de la paciente con un examen obstétrico adecuado. Primero, para identificar los factores de riesgo. Segundo, el ecosonograma es un elemento vital porque nos interesa determinar la edad gestacional y ciertos predictores bioquímicos que los vamos a ver junto con los laboratorios y un proceso muy importante que también lo vamos a desarrollar en esta clase, que es la cervicometría. En este orden de ideas, entonces, uno de nuestros deberes como obstetras es considerar la edad gestacional. Ya hemos visto qué diferencias importantes hay con la edad gestacional que podemos catalogarlas a partir de las menor de las 22 semanas o superior a las 22 semanas y menor a 37 semanas de gestación. En ese orden de ideas, es importante hacer una ecografía en el primer trimestre, porque es la probabilidad de que ocurran errores en el primer trimestre es mucho menor, porque la medida es más fácil. 2 cálipers
determinan la edad gestacional. Entonces, el determinar la edad gestacional es importantísimo. En segundo lugar, la anamnesis dirigida a buscar todos los factores de riesgo eh, que nosotros podemos evaluar para determinar todos los factores de riesgo asociados a esta patología y, por supuesto, otros síntomas dados en la exploración física que desencadenan contracciones uterinas, tumores uterinos, tumores extrauterinos, anemia, nefropatía, hipertensión, diabetes, etcétera, infecciones, etcétera. Y para entrar en el concepto completo tenemos que hacer nuestra exploración física. ¿Cómo determinar si hay borramiento o hay dilatación mediante el tacto vaginal? Ver la salida o no del líquido amniótico mediante la colocación del espéculo. Valoración del abdomen. ¿Es la altura uterina la esperada para una edad gestacional? ¿Es mayor de la edad gestacional? Y por supuesto, ver la viabilidad del feto, si es un feto vivo o no. Hay pruebas complementarias que nos van a ayudar a ver la salud fetal, como el monitoreo no estresante. Cuando hablamos de monitoreo no estresante, queremos decir que no le ponen pitocin. Y por supuesto, para hacer la cervicometría, vamos a utilizar la ecografía transvaginal, que vamos a hablar de ella prontamente. Entonces, si queremos resumir, eh, podemos determinar que los criterios diagnósticos, en primer lugar, tenemos la edad gestacional y que encaje dentro de los criterios de mayor de 22 semanas y antes de las 37 semanas de gestación. Que haya contracciones uterinas estables de 4 en por lo menos 20 minutos o 8 en 60 minutos y por supuesto los cambios cervicales como la dilatación y el borramiento, dilatación mayor de 4 centímetros y un borramiento mayor del 50%. Eso nos habla de criterios diagnósticos de parto pretérmino. Ya habíamos hablado de que habían ciertos marcadores bioquímicos que nos hablaban del parto pretérmino. Uno de los principales que nosotros teníamos que, que mencionar es una proteína que se llama la fibronectina. La fibronectina es una proteína que está adherida entre la decidua del útero y la membrana amniótica. Y cuando hay un parto pretérmino, esta fibronectina, por la dilatación y por la disminución del borramiento y la disrupción entre estas dos capas, escapa fuera de la cavidad uterina. Y escapa como mediante secreciones cervicales. La fibronectina, como ustedes saben, es una proteína que se encuentra en esta matriz extracelular de los tejidos entre el amnio y el corion y la decidua vaginal y también se encuentra en los tejidos conectivos de la mujer. Es una molécula compleja, grande, que su principal función es mantener la adhesión de los tejidos como tal y la reparación de los mismos. Cuando hay una injuria a nivel del amnios, la fibronectina la trata de reparar. Pero no solamente se encuentra en la matriz extracelular entre el amnio y el corion, sino también en la sangre y en ciertos líquidos corporales. Esta proteína le proporciona como un soporte a los tejidos. Si queremos incluso ser un poco más generales,
podemos decir que esta fibronectina actúa en la adhesión celular, ayuda a las células a adherirse, a la migración eh, celular, porque estas ayudan a las células a desplazarse para hacer tejidos o para adherirse como tal, a la formación de ciertos tejidos, incluyendo la cicatrización de las heridas. Últimamente se ha descubierto que la fibronectina fetal también actúa a regular la respuesta inmune y la inflamación como tal. Pero entonces, si esa fibronectina está presente allí, yo la puedo utilizar como un marcador de diagnóstico bioquímico para determinar si hay un parto pretérmino. Entonces, este marcador es determinar los niveles de fibronectina, ya sea en la sangre materno, en el líquido amniótico o su presencia a nivel vaginal. Cuando hay una disrupción de esa matriz corioamniótica decidual, va a escapar fibronectina a nivel de el cuello uterino. Y si yo le encuentro esta fibronectina a nivel fetal y a nivel del cuello uterino, confiere una alta probabilidad, que es superior al 95%, que habrá un parto pretérmino. El no encontrarla, evidentemente, me da mi tranquilidad. Entonces, es un predictor del parto pretérmino y es un predictor de que hay un cuadro inflamatorio a su vez. Entonces tenemos que estar claros en esta fibronectina. ¿Cómo la sacamos? Bueno, recogemos con un hisopo a nivel del fondo de saco posterior y esta fibronectina, estos que se sacó, se coloca en un reactivo y se lee. ¿Cuál es el punto de corte? Cuando es superior a 50 nanogramos por decilitro, hablamos que es positivo mayor de 50 nanogramos por decilitro. Esa es la técnica y ese es el punto de corte, 50 nanogramos por mililitro, por decilitro. Si encuentro una fibronectina a nivel vaginal, por ejemplo 80-90, es un predictor de que se va a presentar un embarazo pretérmino. Entonces, estos marcadores tienen indicaciones para hacerlo. Primero, que haya la amenaza de este mmm, parto pretérmino, es decir, que hayan contracciones, que la mujer sienta dolor, que haya cierto borramiento, dilatación. Y debe ser entre las 24 y 34 semanas de gestación, mayor de 24 y menor de 34 semanas de gestación. Y debe haber una dilatación de por lo menos 3 centímetros con las membranas íntegras. ¿Y por qué con las membranas íntegras? Bueno, porque si no va a escapar todo el líquido amniótico. Ahora, si yo tengo un embarazo menor de 24 semanas y mayor de 34, ya el pronóstico de la fibronectina deja de ser más confiable. Al igual si tengo una ruptura de membranas o una dilatación mayor de 3 centímetros, porque sí va a escapar con una dilatación de 3 centímetros y no voy a generar un patrón tan importante como pronóstico. Algunas veces los tactos vaginales a repetición o el coito en las últimas 24 horas pueden generar un falso negativo. Aquellas pacientes que tienen una incompetencia ismocervical, también que tengan un cerclaje uterino como tratamiento para esa incompetencia, pueden tener fibronectina. Y por supuesto, si hay sangramiento que puede alterar la fibra reactiva
para el diagnóstico de fibronectina y para el punto de corte que hemos hablado. Existen otros marcadores que poco se hacen, pero en los países de más alto desarrollo lo encontramos. El factor de necrosis tumoral que se ve en los procesos inflamatorios, la liberación de hormonas corticotrópicas que se ve a nivel de la placenta, que es una de las formadoras de la corticotropina, la presencia de interleuquina 1, 6 y 8 dados en los procesos inflamatorios y presencia de macrófagos como elementos de los leucocitos migratorios que luchan en contra de ciertas bacterias. Por supuesto, elementos como las proteasas y colagenasas que rompen el colágeno o las fibras de unión entre el corión y el amnio en la decidua pueden producir estos marcadores bioquímicos que lo podemos evaluar y lo podemos cuantificar. Actualmente existen ciertos componentes que son fibras reactivas y lo que hacen es buscar ciertos anticuerpos monucleares. Uno de estos anticuerpos monocleales es una proteína y esta proteína se denomina proteína fosforilizada de la unión del factor de crecimiento típico tipo insulínico número 1. Y eso se busca en la muestra cervical. Esta proteína fosforilada es una proteína, como su nombre lo indica, que tiene grupo fosfato. Y estos grupos fosfato se pegan a un factor de crecimiento tipo insulínico. Este factor de crecimiento tipo insulínico es el mismo receptor insulínico que nosotros vemos en la diabetes. Y esto lo podemos nosotros detectar mediante un test, que el nombre comercial es Actin Partus, donde yo voy a tomar una muestra de la secreción vaginal y si tengo una proteína fosforilada de unión al factor de crecimiento tipo insulínico 1, voy a hablar que es positivo y esto es un pronóstico muy acentuado de que puede haber un parto pretérmino inmediato o de prácticamente aparición rápida. Generalmente esto se ve en cuellos maduros, es decir, un cuello ya de 32, 33, 34 semanas, podemos ver este tipo de proteína. Es importante conocer esto porque este tipo de proteína fosforilada se conoce como IGF-1. También la van a encontrar ustedes en la literatura como somatomediana. No solamente se produce en la placenta, sino también en el hígado y en los tejidos, a consecuencia de la hormona de crecimiento, producida por supuesto, por la glándula pituitaria. Entonces, esta hormona, perdón, esta proteína fosforilada o IGF-1 juega también importantes acciones en el crecimiento y el desarrollo de ciertos metabolismos y de la función celular. Como ya les mencioné, esto tiene receptores específicos en la superficie de las células,
lo que activa una serie de señales intracelulares para la proliferación celular. Eh, es fácil de determinar y es fácil de evaluar y cuantificar en el parto prematuro. Por lo tanto, hay otras moléculas que también pueden estar presentes, pero esto ha demostrado una significancia muy importante en el parto pretérmino. Eh, por ejemplo, en el parto pretérmino, esta proteína fosforilada del crecimiento o en el parto en general es importante en el desarrollo fetal, en la maduración del cuello uterino. Parece que esta es la proteína que se ha asociado a la maduración, dilatación y borramiento del cuello uterino. También esta proteína se ha asociado a la aparición de contracciones uterinas. Entonces, estas proteínas pareciese ser, todavía está en investigación, que aumenta en los procesos infecciosos y es común entonces que un proceso infeccioso esté considerado como una de las causales de parto pretérmino. Entonces, es importante conocer este marcador. Otro marcador también es un test rápido que es una proteína alfa microglobulina 1 placentario. También aparece, son otros marcadores bioquímicos, marcadores incluso moleculares de inflamación que tienen valores predictivos sobre el parto pretérmino y que pueden usarse rápidamente al examen vaginal. Y el resultado es inmediato, casi a los 5 minutos. Desafortunadamente, estos dos marcadores no están disponibles en Venezuela por todos sabemos por qué. Pero independientemente de la fibronectina, del marcador de la proteína fosforilizada de acción insulínica, nosotros tenemos como parte de la clínica ciertos elementos para tener una conducta contra el parto pretérmino. Primero, evidentemente, el cultivo y análisis de orina. Sabemos que las infecciones urinarias, por la migración transbacteriana de la vejiga hacia el útero, puede desencadenar infecciones. Podemos hacer cultivo del examen de orina, podemos hacer el examen de orina, podemos hacer el cultivo de la secreción general vaginal y podemos incluso cultivar el líquido amniótico. También, evidentemente, podemos tratar el parto pretérmino o las contracciones con ciertos tocolíticos que inhiben la contracción uterina. Tenemos que, de una manera u otra, cuando nos enfrentamos a un parto pretérmino, estimular la madurez de ese feto, llevarlo a que se madure más rápidamente, porque preveemos que puede ocurrir un parto pretérmino. Y por supuesto, es importante de todo punto de vista verificar la presencia de la edad gestacional y que el feto, por supuesto, esté vivo. Son condiciones previas ante el enfrentamiento de un parto pretérmino. Habíamos hablado que teníamos que favorecer la madurez del feto. Pero ¿cómo vamos a hacer madurar un feto y sobre todo a nivel pulmonar? Bueno, lo podemos ayudar mediante el uso de los corticosteroides. Acuérdense que existen dos tipos de células a nivel pulmonar.
los neumocistos tipo 1 y los neumocistos tipo 2. Estos neumocitos tipo 1 y tipo 2 son los responsables del surfractante pulmonar. El surfractante pulmonar es una sustancia que lo que me va a hacer es expandir el alveolo pulmonar, va a producir una expansión del mismo y va a favorecer el intercambio gaseoso a través de él. Como es bien sabido, el parto pretérmino, hay una disminución del surfractante y esto hace que el neonato recién nacido tenga una insuficiencia respiratoria. Entonces, para tal efecto, nosotros utilizamos los corticosteroides para estimular la formación del surfractante. Y evidentemente tiene una indicación que se tiene que hacer entre las 24 y 34 semanas de gestación y que haya un riesgo latente importante establecido por los marcadores de que hay un riesgo de que aparezca un parto pretérmino en la semana siguiente a la cual nosotros hicimos el marcador. Por supuesto, hay riesgos también de hemorragias uterinas debido a este problema por por el mismo parto pretérmino o alguna situación materno-fetal que pueda inducir a un parto pretérmino. Entonces existen dos tipos grandes de corticosteroides, la betametasona y la dexametasona. Cada uno se puede utilizar, pero tienen dosificaciones distintas. La betametasona se utiliza 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas por dos dosis. En cambio, la dexametasona se utiliza 6 miligramos, fíjense que es la mitad, vía intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Entonces, betametasona, 12 miligramos por 2 dosis y dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Se ha hablado mucho que cuando yo hago un ataque con corticosteroides, si debo hacer otro posteriormente para lo que ellos llaman un esquema de rescate. Que es un esquema de rescate después de haber recibido un esquema único de corticosteroides, se recibe nuevamente otro ante la probabilidad de un parto pretérmino inminente. Entonces, la Asociación de Ginecología y Obstetricia Americana aprobó la utilización de un solo esquema de rescate cuando existe el antecedente de haber previo puesto una dosis con corticosteroides dentro de los 15 días siguientes, siempre y cuando exista un riesgo inminente o próximo de un parto pretérmino. Porque, pues, evidentemente, los corticosteroides tienen efectos, como todos sabemos, puede haber retención de líquido, puede haber aumento del volumen intravascular, puede haber crisis hipertensiva, puede haber mayor incidencia de infecciones. Entonces tenemos que tener un criterio bien establecido y por eso se determinó que un solo elemento de rescate. Entonces, los corticosteroides tienen ventaja a nivel orgánico. Por supuesto, disminuyen el síndrome de distrés respiratorio de los prematuros antes de las 34 semanas. Disminuye la incidencia de leucomasia periventricular y de hemorragia intravascular o hemorragia intraventricular.
disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizantes muy típico en el parto pretérmino, disminuye la incidencia del ductus arteriovenoso por prematuridad que permanece abierto y la retinopatía severa por prematuridad. Todos estos efectos los podemos corregir, hacerlos madurar a través de los esteroides. El esteroide es un elemento seguro y realmente no causa efectos secundarios importantes, pero evidentemente tenemos que estar pendientes que hay una infección fetal o materna importante, que no hayan drogas epilépticas porque aumentan el efecto de las drogas epilépticas y ciertas drogas cardiovasculares, o cualquier uso general del uso de esteroides que pudiera ser una contraindicación. Entonces, una vez que hemos aplicado esto, debemos manejar a la mujer con amenaza de parto pretérmino. ¿Cómo manejarla? Bueno, hay varios esquemas. Primero, la terapia de tocolítico. Tocolítico significa inhibir las contracciones uterinas. Hay varios medicamentos para inhibir las contracciones uterinas. Los hay endovenosos y los hay vía oral. Pero primera elección es inhibir las contracciones uterinas, que también se debe hacer entre una semana determinante, que es menor de 22 y 34 y menor de 34. Y al usar el tocolítico para inhibir las contracciones uterinas, me da a mí la posibilidad de utilizar corticosteroides para madurar al feto. Generalmente estos tocolíticos no se usan por más de 72 horas, porque una vez que un cuello uterino entra en 4 o 5 centímetros, es difícil que ya ese cuello uterino no se distienda más. Entonces, la utilidad del tocolítico es impedir que se den contracciones uterinas y que le dé chance a los tetras de utilizar los esteroides para la madurez fetal. Sin embargo, como toda droga, tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, cuando hay una infección severa, ya a mí lo que me importa no es mantener el feto, sino eliminar la infección. Un sangrado genital severo que comprometa la hemodinamia de la paciente, una malformación fetal incompatible con la vida. Evidentemente ya no entra en prioridad el feto como tal, porque es incompatible con la vida. Un óbito fetal donde ya no hay signos vitales en el recién nacido, evidentemente. Patologías diabéticas, nefrópatas o hipertensas que pongan en peligro la vida del paciente, la eclampsia, la preeclampsia severa, o definitivamente el sufrimiento fetal agudo que ponga en peligro la vida de la madre o del mismo feto. Algunos han utilizado los tocolíticos por encima de las 34 semanas, pero no tiene no se ha estudiado y no hay consideraciones válidas para decir que esto tiene beneficio. Y sostenemos, y es mi criterio, utilizarlas entre las 22 y 34 semanas de gestación. Hay varios en el mercado. Nosotros tenemos la indometacina, el fenoterol, la nifedipina, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo utilizamos incluso en la preeclampsia severa como un regulador de la actividad neuromotriz. La nifedipina, conocido por nosotros como un inhibidor de los bloqueantes de los canales del calcio,
la indometacina como un antiinflamatorio no esteroideo y el fenoterol. Estos, estos inhibidores se utilizan con mucha frecuencia en sala de parto eh, para impedir que durante las 72 horas no se dé un trabajo de parto. Al principio, cuando les hablé de los gérmenes, les hablé de la presencia del estreptococo del beta hemolítico del grupo B. Este estreptococo del grupo hemolítico del grupo B, beta hemolítico del grupo B, es un factor importante y ustedes lo van a ver en la consulta prenatal que hacen el cultivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Y si mal no recuerdo, hubo una tesis de presentación donde se estudió la presencia del estreptococo del beta hemolítico del grupo B. Pues si su presencia es determinada, hay que tratarlo. Afortunadamente, el tratamiento de primera elección son las penicilinas, desde 5 millones de unidades a 2,5 millones de unidades cada 4 horas, generalmente por 7 días, o la ampicilina o la moxicilina de 2 gramos y seguir como dosis de ataque y 1 gramo cada 4 horas, o el ácido clavulónico, amoxicilina clavulánico, que es 1 gramo cada 6 horas endovenoso, que es el conocido Unacin. También podemos utilizar ciertos productos en caso de hacer alérgicas a la penicilina, como la eritromicina y la clindamicina. La clindamicina hay que tener cuidado porque produce malformaciones y puede producir cambios en la hemoglobina del recién nacido. Nosotros también sabemos que el parto prematuro puede producir hemorragia cerebral y es una función de nosotros tratar de proteger al cerebro como tal. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene varios efectos. Tiene un efecto inhibidor de la contracción porque acuérdense que la contracción utiliza el calcio para la contracción con la liberación de ATP y eso a su vez, este calcio a través de la calmodulina produce un desplazamiento de la actina y de la miosina. Pues bien, el magnesio compite con el calcio para producir eh, eh, la inhibición de la contracción uterina. Sin embargo, también como es un neuroprotector neurológico, tiene efectos importantes. Puede producir arreflexia, puede producir bradinea, porque actúa a nivel del sistema nervioso central en el núcleo de la respiración. Puede producir hipotensión y edema pulmonar. Por lo tanto, debemos, y anuria es otra de las causas que produce. Entonces debemos verificar siempre cuando utilicemos el sulfato de magnesio que la paciente no tenga anuria, que la paciente no esté hiporrefléxica, que la paciente tenga un Glasgow conservado, esté consciente, orientada en tiempo y espacio y persona, que no tenga visión borrosa y incluso puede producir radiomiólisis y hay que estar pendiente de todas estas consideraciones. Generalmente la dosis es de 4 a 6 gramos en un bolo endovenoso en 20 minutos. Y estos 4 o 6 gramos se dan también por mantenimiento, generalmente de 1 a 2 gramos por hora sin exceder los 3 gramos. Entonces, es muy importante para saber cómo determinamos los 4 o 6 gramos. Bueno, en estos frascos, generalmente que miden 100 cc,
hay 100 gramos de sulfato de magnesio. Hacemos una regla de tres. Si en 100 gramos hay tantos, 4 gramos, ¿cuántos cc serán? Entonces es importante ser muy precautelosos cuando utilizamos el sulfato de magnesio. Estos puede tener contraindicaciones, sobre todo a nivel materno. O si hay, por supuesto, mm, el sulfato no lo podemos utilizar con un feto muerto, no tiene sentido. Si es un feto muerto, hay que sacar el feto o producir su expulsión. Fíjense que todo sulfato viene en botellas de 100 miligramos, como esta, o sea, son 100 mililitros, y fíjense que tiene 4 miliequivalentes por mililitro. Es decir, que en cada mililitro hay 4 miliequivalentes. Entonces, cuando una madre tiene problemas como la miastenia gravis, que hay una relajación de la actividad muscular, o tiene hipocalcemia, o tiene hiponatremia, o tiene cuadros de insuficiencia renal, porque el magnesio se bota por vía renal, debemos utilizarlas y dosificarlas muy bien en caso de que sea necesario su utilización. Ya vimos que la prematuridad tiene efectos devastadores en en el aparato neurológico, y el 50% de todas las muertes se produce por alteraciones a nivel cerebral. Entonces, debemos estar muy pendientes porque la prematuridad es el primer factor de riesgo para la parálisis cerebral, con las consecuencias conocidas por todos nosotros en base a esta situación. Y es un medicamento que ha sido de gran utilidad por sus varios efectos neuroprotector y inhibidor de la contracción uterina. Pero hay veces en que yo ya sé que hay un factor de riesgo, sé que hay una incompetencia cervical, sé que hay un antecedente de parto previo y que la incidencia de parto se me va a aumentar, y sé que puedo mejorar con ciertas medicaciones o con ciertos procedimientos la incidencia como factor. Hay varios otros factores. Por ejemplo, un embarazo gemelar tiene mayor incidencia que un embarazo único. Un embarazo múltiple tiene mayor incidencia de parto prematuro. Se ve con mayor frecuencia en la raza negra. Las edades extremas, menores de 14 años, aquí dice 19, pero en menores de 14 años, mayores de 40, tienen una incidencia. Peso estimado menor de 40 kilogramos o un índice de masa corporal menor de 19 kilogramos por metro cuadrado tiene una incidencia doble. Hay ciertas sustancias como el tabaco, el alcohol o ciertas drogas como la heroína que aumentan la incidencia en forma importante. Mi función es prevenir el riesgo. Y uno de los marcadores más importantes ecosonográficos que nosotros hemos encontrado es la longitud cervical. La longitud cervical es la distancia o es la longitud que tiene el cuello uterino. Y eso se llama cervicometría. Es un método para evaluar la longitud del cuello uterino durante el embarazo. Si ustedes se fijan en esta lámina, están midiendo aquí el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, la distancia que hay entre ellos dos. Entonces, la psicometría se realiza mediante la ultrasonografía,
e incluso te puedes realizar mediante el tacto como tal, pero la ultrasonografía cervical o cervicometría ultrasonográfica se mide para medir la longitud del cuello uterino. Por supuesto, es la técnica más adecuada y más fidedigna. También la han tratado de medir con la resonancia magnética, pero los efectos costo no son adecuados. Por lo tanto, el uso de la cervicometría en forma por ultrasonografía es la ideal. Fíjense ese cuello uterino que es prácticamente normal, cómo es tan fácil medir la longitud de ese cuello. Entonces, hay condiciones, la vejiga tiene que estar vacía, se pone el transductor intravaginal, se identifica el orificio cervical externo, interno, externo e interno. Trato de no presionar, no empujar, sino nada más apoyar el transductor en el canal y puedo aumentar la imagen y mido esta distancia. Generalmente, la mido, hago 2 o 3 medidas para tener un promedio. Entonces, hay ciertas medidas que nosotros debemos valorar. La longitud del cuello uterino entre 24 a 28 semanas de gestación. Generalmente, lo normal es de 35 a 45 milímetros. Ya a medida que va creciendo la gestación, de 28 a 32 semanas, ya llega a un límite de 30 milímetros. Entonces, cuando yo voy a encontrar una longitud del cuello uterino menor de 25 centímetros antes de las 24 semanas, estoy en presencia de un riesgo muy alto de parto pretérmino. Si no tiene antecedentes y tiene un menor de 20, la incidencia aún sigue siendo bastante alta. Es decir, que el patrón o punto de corte es 25 milímetros de longitud. Porque lo normal entre las 24 y 28 semanas es incluso hasta 40 milímetros. Entonces recuerden esa cifra de 25 milímetros como punto de corte. Bueno, y fíjense lo que hace cuando tú mides un cuello uterino, orificio cervical externo, orificio cervical interno, lo mides y esta es la longitud de un canal normal. Pero cuando hay un parto pretérmino, existe este embudo que se llama el signo de la I y la longitud del cuello uterino se disminuye de casi un 25, de una longitud de 25 milímetros, con una significancia de mayor del 86% cuando esto se da. Fíjense las distintas patologías, miren cómo aquí se va cortando, un cuello normal, fíjense cómo se forma la I aquí, fíjense aquí cómo casi la I se disminuye todo el orificio cervical interno porque la membrana se mete en esta incompetencia cervical y, por supuesto, produce un parto pretérmino. Entonces, lo importante en esto es que definitivamente eh, predecir el éxito incluso de una inducción de un trabajo
de parto, sabiendo la longitud cervical, nos dice si podemos, si es posible una inducción. Por ejemplo, si yo tengo un cuello uterino de un parto de 38 semanas y el cuello uterino todavía mide 42 milímetros, sé que esa inducción va a ser difícil manejarla o no se va a dar. Entonces, ese acortamiento que es normal a los 38 semanas, pero es imposible que sea normal entre las 24 o 32 semanas de gestación. Para tal efecto, entonces tengo que hacer una prevención primaria, prevención secundaria y terciaria en los tres niveles de atención. ¿Cómo hago mi prevención? Bueno, haciendo el cerclaje, que es poniendo un cerclaje, hilos para cerrar como una bolsa el cuello uterino. Existen ciertos pesarios que se pueden poner y la actividad de la progesterona que la puedo dar como inhibidor para que no se den las contracciones uterinas. Recordemos que existe la progesterona sintética, que la más común y la que van a encontrar ustedes en el mercado venezolano es la hidroxiprogesterona. También pueden encontrar progesterona natural micronizada, pero se encuentra mucho menos. Y que la van a utilizar con mayor frecuencia y cuando vean partos pretérminos la van a ver cómo la utilizan. La, generalmente, la progesterona se puede dar también vía vaginal en la amenaza del parto pretérmino. Se puede dar incluso antes de las 36 semanas. Incluso hay algunos que la han puesto recto, por el recto y la utilizan también cuando el paciente se le hace un cerclaje cervical. Entonces, la progesterona, en definitiva, disminuye la morbimortalidad perinatal si se utiliza antes de las 33 semanas. Y tiene igual significancia o eficacia comparada con el cerclaje cervical, que es lo que ya les dije, poner puntos en el cuello uterino. Y reduce el parto pretérmino y mantiene la longitud cervical no permite que llegue a 25 milímetros. Entonces, esto es importante conocer que la progesterona tiene efectos importantes. Bueno, si queremos hacer el cercaje cervical que se sigue haciendo porque hay una incompetencia cervical o porque hay una longitud cervical menor de 15 milímetros, bueno, es agarrar puntos, fíjense, aquí está la aguja, entro, salgo y anudo aquí. Y esto, al anudar, cierra el canal cervical. El punto es que tenemos que estar muy pendientes que la paciente no tenga contracciones uterinas porque es capaz de producir una amputación del cuello uterino. Porque las contracciones van a seguir y si el cuello está cerrado, mediante un cerclaje, generalmente no es una sutura, sino es como una tela dura con una aguja especial que se introduce a nivel del cuello uterino. Bueno, en términos generales, esto es el diagnóstico del parto prematuro. ¿Tienen alguna duda en particular? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, la escuchamos. Todo claro. Está bien. Bueno, muchachos, ¿ustedes tienen clase ahorita a qué hora? A A las las 5, 5 doctor. p.m. O sea, tienen todavía tiempo para descansar. Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Feliz tarde. Nos vemos pronto. Igual para usted, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.